En teoría. Eso. Ahora. Muy bien. Vale. Bueno, pues... sí, no sé, o sea, si quiere... No sé si que arranquemos nosotros contando un poco O sea, el proyecto lo que brevemente lo o... que son las tripas del proyecto, entiendo que lo que me mandasteis, perdón, es bueno, un poco un resumen, no sé si actualizado de lo que es la idea del proyecto bueno, pues el trabajo que vais a realizar. No sé si está actualizado, si es una primera versión, pero después habéis modificado algo. Sí, bueno, no sé si... ¿Quieres contarle tú, Magia, o le cuento... o arranco yo, como quieras? Empieza si quieres y si eso ya voy poniendo información de por Vale. medio. Vale. Pues sí, a ver, lo que te mandamos realmente es de lo más actualizado. A ver, está en proceso y sobre todo también, bueno, en la sesión esta de presentación que comentaba, que tuvimos ahí en Media Lab, realizamos justo después de la presentación como un pequeño taller para un poco discutir con la gente que viniera, pues precisamente lo que se comentaba en ese documento, como el marco metodológico que se plantea y luego esta cuestión de los atributos que definimos y un poco pues, ver cuáles se podían entender mejor, cuáles peor, cuáles podrían estar mejor definidos, cuáles podrían estar peor definidos para seguir avanzándolos. Y sí que sacamos de ahí algunas conclusiones sobre algunos de esos atributos, que eso todavía no está volcado en ese documento. Algunos atributos que pueden cambiar de nombre o de algunos atributos que tenemos que trabajar un poco mejor en cómo definirlos. Pero por lo demás, en cuanto a la idea del proyecto, sí que sería como de lo más actualizado. O sea, ahora mismo como estamos trabajando en cerrar esta primera fase que acaba a final de febrero y allí habrá una entrega a Media Lab de lo que hayamos avanzado en estos meses, desde finales de octubre hasta ahora, finales de febrero, y luego continuamos hasta el 31 de mayo trabajando con esto. Vale. Entonces, pues eso, como te comentaba, el proyecto usa a Media Lab como caso de estudio, como laboratorio ciudadano a evaluar, y entonces en colaboración con Media Lab, pero aparte también con una subvención, con una financiación por parte de Design Escapes, que eso es un consorcio de universidades, de pequeñas empresas y tal de Europa que tienen financiación por parte de la línea esta de Horizonte 2020 de los fondos europeos y que básicamente el trabajo de este consorcio es distribuir ese dinero a través de proyectos europeos en diferentes convocatorias. Entonces nosotros nos presentamos a esta convocatoria presentando la idea y la subvencionaron y el trabajo de la subvención finaliza el 31 de mayo de 6 meses. Nos la concedieron a final de noviembre, arrancó el 1 de diciembre y finaliza el 31 de mayo. Vale. El proyecto, por tanto, pues son esos 6 meses y la idea que intentáis reflejar es de alguna forma con ese conjunto de variables, cuáles son las relevantes dentro de la práctica habitual de los talleres y también de los grupos, no sé si de los grupos de trabajo o los grupos de trabajo quedan al margen. Sí, ahora mismo lo que hemos incluido son o sea, separábamos como en cuatro grandes grupos toda la actividad de Media Lab y estaban los grupos de trabajo por un lado, los talleres de producción, las residencias y las investigaciones de las personas de mediación. Eran como los 4 grandes grupos que dividíamos la actividad. Entonces ahora mismo, sobre todo, la parte de mediación de las investigaciones se ha dejado fuera de momento en los indicadores que hemos seleccionado y sí que se están evaluando parcialmente porque es como un primer testeo del sistema de evaluación que estamos planteando. Entonces no se evalúan todos los grupos de trabajo al completo y cómo se debería evaluar, ni todos los talleres de producción, sino que va a ser una evaluación parcial.
de eso, de talleres de producción, de grupos de trabajo y de residencias. Y la idea con los atributos era, o sea, toda la idea, aparte de cómo intentar definir un sistema de evaluación que sea capaz de evaluar un laboratorio ciudadano, un espacio como Medialab Prado, nace esa reflexión de entender que el tipo de cosas que produce un laboratorio ciudadano tienen una cuestión cualitativa con muchísimo peso y que es difícil poder evaluar con un sistema de evaluación como más tradicional. Entonces, de ahí nace un poco la reflexión y la idea de intentar generar un sistema de evaluación ad hoc, específico para los laboratorios ciudadanos, pero que al mismo tiempo esté suficientemente estructurado como para que pueda ser replicable por otros laboratorios ciudadanos. O sea, que sea un marco de evaluación replicable, que no esté únicamente pensado para la actividad de Medialab Prado en este caso, ¿no? Vale. Y entonces de ahí donde nacen esas dos cuestiones de evaluar por un lado el impacto o los resultados, que podríamos decir que está más englobado en sistemas de evaluaciones más tradicionales, y luego toda la cuestión de los atributos, que es intentar evaluar los procesos de trabajo que se generan en un laboratorio ciudadano. Y ahí empieza ese ejercicio de intentar pensar qué atributos definen un proceso de innovación ciudadana. Vale, pero ahí me he perdido quizá. Los atributos son para vosotros de alguna forma el resultado, forman parte del resultado, o son la causa potencial del resultado. Serían, sí, la causa potencial del resultado, efectivamente. O sea, los 13 atributos serían de alguna forma, las variables que inciden en la obtención de un resultado. Y los resultados que estaríais intentando utilizar o que estaríais utilizando para conectarlos con esas causas son, ¿te he entendido bien?, resultados de carácter convencional. Por ejemplo, no sé cuál puede ser. Retorno de inversión. O sea, lo que hemos utilizado para medir los resultados son los 5 objetivos que se planteaba Medialab, 5 objetivos estratégicos que Medialab planteaba para su actividad entre 2018 y 2020. Entonces, esos 5 objetivos que Medialab planteaba cumplir en ese periodo, los hemos traducido a indicadores que evaluarán si efectivamente esos objetivos se están cumpliendo o no. Y van desde no están aquí en el no están, no me suena. Hay un link, sí, hay un link. Hay un link. Aumentar el número de diversidad de participantes, ¿no? Potenciar la calidad. Esos son los 5, sí. Contribuir, vale. Vale, o sea que de los 13 deberían volcar a los 5 estos. Vale, es decir que en términos de análisis tenéis 13 variables independientes y 5 dependientes. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Lo he entendido bien, vale. Y, bueno, que a lo mejor Pascual, no sé si le puedes pasar también el esquemita que hicimos para el taller, quizá pasarlo por email. ¿El qué, perdón? Que para la presentación que hicimos en Medialab teníamos un esquema que estaba como pasado a limpio, por así decirlo, que a lo mejor se entiende mejor, para entender también un poco la vinculación entre la parte cualitativa y la parte cuantitativa. Vale, sobre todo me interesa un poco intentar entender, ya me queda claro que los 13, porque no termina de encajar, que los 13 son variables dependientes, que desde el punto de vista de análisis ya es algo, y luego 5 variables independientes. Dependientes. Entonces, porque no aparece por aquí, ¿qué metodología pensáis usar para hacer ese análisis, esa conexión? O sea, ¿cómo vais a estudiar desde la perspectiva cuantitativa esa conexión? ¿Esa conexión entre los objetivos y los atributos? Entre los objetivos y los atributos, efectivamente. Pues eso, mira, voy a pasar directamente el link del esquema que dice Mage. Eso lo comentábamos en la presentación. Ahora mismo
es el eslabón perdido de toda la cuestión. O sea, por un lado, tenemos, ahora mismo, de hecho, nos estamos centrando en evaluar, o sea, lo que se va a entregar en febrero va a ser una medición de los indicadores que tienen que ver con los resultados, o sea, con los 5 objetivos que planteaba Media Lab. Y la parte que tiene que ver con la cualitativa, es decir, con los 13 atributos, son los que vamos a trabajar de aquí a mayo. Y ahora mismo esa conexión es la que todavía no hemos terminado de resolver. Sí que planteamos, o sea, lo que planteamos era una definición como más detallada de esos 13 atributos, definiendo cada uno de los atributos en 3 aspectos y esos 3 aspectos intentando valorarlos en su relación con los objetivos. Es decir, cómo de importante es cada uno de esos aspectos para el cumplimiento de cada uno de los 5 objetivos. Vale. Y en función del resultado como de ese formulario, se obtenía una puntuación. Sí. Y esa puntuación es la que te da como resultado decir, pues este atributo es necesario evaluarlo para este objetivo. Hay una vinculación entre este objetivo y estos 2 atributos o estos 3 atributos. Por lo tanto, si quieres evaluar la parte cualitativa de este objetivo, debes también evaluar estos 3 atributos, estas 3 variables. No sé si se entiende. Sí. Entonces, lo que pasa es que desde un punto de vista del análisis o de esa conexión, vosotros lo que estáis es definiendo para cada uno de los atributos esos 3 indicadores y vía, si te he entendido bien, vía la pregunta, que sea el entrevistado el que te hace la conexión con el objetivo correspondiente. O con cualquiera de los 5, o con los 5, ¿vale? Entonces, la cuestión es que desde un punto de vista de solidez del análisis... Ya, puede haber como un sesgo de confirmación, ¿no? Por parte de... No, bueno, no es de confirmación, se llama como method bias, pero al margen es que la conexión tiene que tener significación estadística. Es decir, no hay un conjunto de hipótesis previa que te haga ver cómo se relacionan. Pero tampoco lo que me estáis diciendo es que hay una herramienta que construya esas relaciones y que construya, que dé validez a ese modelo, o sea, a la conexión de las 13 variables con los 5 objetivos, de los 13 atributos con los 5 objetivos. Eso no estáis identificando cómo hacerlo. Primero, no estáis identificando cómo la relevancia que tienen los indicadores de cada atributo con el atributo. No estáis identificando cómo se relacionan los atributos entre sí. Y no estáis relacionando tampoco cómo se relacionan los objetivos entre sí, ni los indicadores de cada objetivo con cada objetivo, ni los objetivos entre sí. Y luego tampoco estáis conectando los 13 con los 5. De hecho, es un pedazo de modelo. O sea, hay pocos modelos a día de hoy que relacionen 13 variables con 5 dependientes. Es una pasada. Entonces, tampoco hay un soporte teórico que garantice que esos 13 son esos y no 6, por decir una cosa, o 25, ¿vale? Con lo cual, vosotros estáis creando un modelo, no es excesivamente complicado, vosotros lo habéis hecho, pero lo que sí es complicadísimo es demostrar que ese modelo funciona y que ese modelo tiene significación estadística. Para eso, no son 3, a lo mejor unos atributos tienen 5, otros atributos tienen un indicador y depende de la relación estadística que se crea entre los indicadores, es decir, entre lo que supuestamente están midiendo los indicadores y lo que queríamos medir. Tiene que haber una relevancia entre los indicadores y las variables que vosotros habéis definido, sean atributos o sean objetivos. Tiene que haber una relevancia, pero si no, la relevancia vía lo que habéis dicho vosotros, pues porque suman tanto, consideramos que es relevante, estadísticamente no tiene ningún sentido.
y cualquiera puede decir, es que no tiene solidez el modelo. Entonces, vosotros podéis estar ahí, estáis o bien eligiendo atributos cometiendo un error de tipo 2, o bien de tipo 1, descartando atributos que podrían perfectamente ser válidos a partir de la muestra, claro, que se elija. Pero por lo menos a la hora de seleccionar cuáles son los atributos de entre todos los que tenéis, primero habría que consolidar teóricamente con estudios anteriores y con modelos anteriores si esos son esos o cuáles son. Si queréis añadir alguno más, pues se añaden, pero a partir de un análisis en profundidad de otras experiencias que puedan ser semejantes o que puedan ser análogas, sin necesidad de que sean en laboratorios ciudadanos, pero sí en entornos de innovación, de co-creación, de colaboración, no necesariamente pública, también puede ser en el entorno privado, para ver cuáles son lo que otros han identificado como válido, porque al final es un modelo de comportamiento. Entonces, claro, a partir de ahí, identificar qué indicadores miden cada una de las variables, identificar si la variable produce los indicadores o si los indicadores producen la variable, y a partir de ahí establecer las conexiones y ver cuáles de esas conexiones son significativas o no. Y una cosa importante que yo no he visto en el análisis que me habéis mandado: existen moderadores de esa relación, influencias en esa relación que las potencian o que las inhiben. La relación entre objetivos y atributos, ¿te refieres? Claro, entre objetivos y atributos. Luego lo miro entre atributos y objetivos, porque entiendo que la flecha va a ir de los atributos a los objetivos. Entonces, hay elementos que moderan esa relación y no habéis identificado ningún potencial moderador. Tampoco tenéis un modelo conceptual previo sólido que haga, por lo menos teóricamente, hipotéticamente, ver cuáles son los posibles moderadores. Porque... ¿Con moderador te refieres a un agente externo al laboratorio ciudadano que se va a evaluar? No. ¿Que asegure esa relación? El género, por ejemplo, es normalmente un potencial factor moderador. A lo mejor los participantes y las participantes, o los mediadores y las mediadoras, actúan o generan una relevancia distinta entre los atributos y los objetivos. A lo mejor los entienden distintos, etcétera. Ok. ¿Qué factores pueden influir en...? Claro, las influencias, pero es que hay distintos tipos de influencias. Hay influencias que potencian, hay otras influencias que bloquean, hay unas influencias que, bueno, median en el proceso, es decir, que se sitúan en medio del proceso, y si están, el proceso de nuevo vuelve a potenciarse, y otras veces esos mediadores bloquean o inhiben o vuelven del revés una relación entre un atributo y un objetivo. Entonces, o sea, no sé si he conseguido transmitiros lo que veo que falta en el modelo, porque ahora os vais a poner a preguntar, entiendo, vais a empezar a recoger información de los atributos, o en este caso habéis recogido información de los objetivos, pero claro, no hay, no yo por lo menos, que a lo mejor vosotros sí, pero a lo mejor pero no parece que haya una claridad entre los indicadores de cada factor o de cada objetivo o de cada atributo y sus indicadores. No hay una conexión y no hay una perspectiva de que aquello sea, de que esas conexiones
sean estadísticamente significativas y que el efecto que causan, más allá de que sea estadísticamente significativo, sea relevante. Es decir, que puede haber efectos que sean significativamente estadísticos estadísticamente significativos, pero que tengan un efecto pequeño en la muestra que se ha medido. Y he hablado de los factores modeladores. Hay un elemento adicional que es, vosotros habéis identificado distintos tipos de laboratorios, no sé, modalidades que tiene MediaLab. Pero a lo mejor hay una agrupación potencial de los participantes, sea del estilo que sea, que está oculta. Hay agrupaciones, se pueden establecer agrupaciones ocultas que hacen que el modelo funcione mejor o funcione peor. Pero sobre todo que funcione mejor, porque que permitan conseguir esos objetivos de una forma mejor que otros grupos. Claro, eso hay que generarlo. Tiene que haber algún algoritmo que nos permita identificar esas. Se denomina, lo denominamos heterogeneidad oculta. Vale. A ver, por un lado, o sea, ya digo, la relación ahora mismo entre los atributos y los objetivos, ya digo que es la parte en la que precisamente estamos como viendo cómo resolver, y precisamente porque no la teníamos resuelta, ese primer ejercicio de medición que estábamos haciendo excluía toda la cuestión de los atributos. O sea, nos hemos centrado en los indicadores que surgen de los objetivos y en hacer una primera prueba de ver qué ocurre también cuando pasamos a medir los indicadores que hemos definido para esos 5 objetivos. Entonces, pero no pasa de ser descriptivo, ¿no, Pascual? ¿Cómo? No pasa de ser descriptivo, es decir, vosotros habéis elegido, me pongo por caso, 2 por cada, que no sé si son 3 por cada objetivo, y bueno, no sé si establecéis algún tipo de distribución, pero lo que estáis es describiendo vía las respuestas que os dan, describiendo cada uno de los indicadores y en virtud de eso el objetivo correspondiente, ¿no? Sí, pero de la medición de esos indicadores sí. se podrá determinar, te digo, de forma muy parcial. O sea, el objetivo ahora mismo de este primer ejercicio no es realizar una evaluación, o sea, que los resultados de la evaluación sean una evaluación rigurosa y que de verdad dé respuesta sobre si se están cumpliendo los objetivos o no, sino establecer un primer marco del que partir, porque además, o sea, para empezar, no podemos realizar una evaluación rigurosa porque ni siquiera MediaLab tiene la información suficiente y los datos de forma estructurada como para poder hacerla. Entonces, sí, los objetivos son intangibles. O sea, tenéis que construir vosotros, no vais a encontrar esos datos en ningún sitio. Entonces, claro, para cada uno de los datos, de los potenciales objetivos, si es aumentar el número de participantes, pues obviamente es tangible. Pero ¿qué incide en que el número aumente o disminuya? Son indicadores intangibles. Entonces, hay que desmontar eso y luego hacer que esos indicadores tengan una conexión, más allá de que a mí se me ha ocurrido que tengan la conexión, de que realmente haya una relación entre ellos. Porque yo puedo decir, este indicador mide este objetivo y luego que esa conexión no sea real. ¿Y cómo evalúas esa conexión? Con un análisis factorial. No queda otra. Es decir, viendo a ver cómo correlacionan los indicadores con cada variable y cuáles de ellos son estadísticamente relevantes y su efecto es estadísticamente relevante.
Vale, luego hay otro tema de lo que de algunas de las cosas que has dicho antes, que la relación entre los 13 atributos y los 5 objetivos y la herramienta o el método que terminamos definiendo para establecer esa relación tiene que jugar con una cuestión, y es que los atributos sí vendrán definidos previamente, pero los objetivos no. Los objetivos son los que define el propio laboratorio ciudadano. Entonces, pueden ser 5 o pueden ser 3 o pueden ser 4 y pueden ser muy distintos. Cada laboratorio ciudadano define sus objetivos. Sí, pero tú ahora mismo, si he entendido bien el proyecto, tú utilizas los laboratorios ciudadanos y sus objetivos como una unidad de agregación. Nada más. No, tú quieres vincular tus atributos, vuestros atributos, con los objetivos de Media Prado. Los 5 estos. Independientemente de lo que le pase a cada uno de los laboratorios. Es decir, los objetivos parciales, los objetivos de cada laboratorio, serán los objetivos de cada laboratorio. No. Sí, pero me refiero que el método que establezcamos para relacionar los atributos con nuestros 5 objetivos de Media Lab, ¿no? Ese mismo método nos debería servir para realizar luego esa conexión entre los atributos y los objetivos de otro laboratorio ciudadano. Sí, pero o lo diseñas desde el principio o no lo vas a poder hacer. La herramienta clave te lo va a permitir, pero si no estableces esas variables intermedias, directamente conectas tus atributos con los objetivos finales. De los objetivos intermedios por los objetivos intermedios ni vas a preguntar. Y sobre todo, si actúan, como he dicho antes, influenciando esas relaciones, no lo vas a saber. Entonces, bueno, no sé si merece la pena meter esos objetivos por en medio. Es decir, si un taller llega a un prototipo, por decirlo de alguna forma, pero si dándose ese diseño no es el que entonces hemos hablado. Es un diseño. Si este era complejo, el que estás planteando ahora, el que te estoy entendiendo ahora, es todavía más complejo. Cuando digo complejo, no es que no se pueda hacer, todo lo contrario. Ya. La cuestión es que es si hay alguien de entre los potenciales usuarios de las conclusiones de vuestro proyecto que vaya a ser capaz de entender qué es lo que estáis haciendo. Uh-huh. O sea, el problema no es que la herramienta lo sostenga o no. A día de hoy, se pueden poner prácticamente, con la capacidad de computación que tenemos, se pueden poner n variables y m objetivos, y por en medio, pues prácticamente de todo. Pero claro, eso hay que explicárselo a alguien. Y ese alguien, aparte de explicárselo, tiene que entender. O sea, si de aquí se deriva, me pongo por caso, un dashboard, un tablero, un cuadro de mando, en fin, no es nada fácil. Y luego también en cuanto a lo que decías de qué, o sea, en qué dirección se definen, si son los atributos los que definen a los indicadores o al contrario. En este caso, o sea, cómo se ha hecho, los atributos definen, o sea, los objetivos definen los indicadores de impacto, y en el caso contrario sería al revés, son indicadores concretos y los aspectos los que acaban definiendo los atributos. Vale, entonces, de nuevo, estás planteando un modelo en el que hay variables que reciben, que se construyen a partir de los indicadores, y hay variables que construyen a los indicadores. Uh-huh. Eso hace complejísimo el modelo. Ya desde el punto de vista, digo, conceptual. Y cuando un modelo de este estilo se puede presentar, no digo que no, se puede hacer. Yo los hago habitualmente porque me toca plantear este tipo de cuestiones en innovación.
innovación social particularmente. Pero eso requiere un trabajo de documentación brutal. Brutal. Porque si no, la justificación no está. Y las posibilidades de error, pues obviamente de error, de contar algo que realmente no es, pues tienes, o sea, hay muchas papeletas. Entonces, que en un momento determinado alguien que a lo mejor no entienda, pues se lo traga, pues fenomenal. Mira, le enseño unos datos y se lo pinto y lo presento bonito y ya está, fenomenal. Pero como lo vea alguien que entienda, que no sé si, por ejemplo, tendréis alguna auditoría o tendréis que entregar algún documento para que lo evalúe esta empresa o la comisión europea, pues lo echan abajo seguro. Porque conceptualmente no está. Ok. Entonces, hay un elemento adicional que a lo mejor podéis ver en el análisis, en el tipo de análisis que hemos planteado nosotros, que he planteado yo, que es el dinamismo. Esto se mueve. Estas variables que vosotros habéis planteado, estos atributos, estén mejor o peor definidos, no es lo mismo, pero y los objetivos se mueven. No son cosas fijas. Entonces, ¿cómo se mueven? Me gustaría, o sea, si en la propuesta vuestra no habéis incluido, que espero que no lo hayáis hecho, dinamismo, estáis salvados. Pero como hayáis introducido dinamismo, entonces ya sí que, pues como yo, muerto. Bueno, no sé si te refieres a eso, pero en este caso, por ejemplo, en el caso de los atributos, bueno, los objetivos cambian. Bueno, los objetivos en principio no cambian, porque los objetivos son los que define el propio laboratorio ciudadano, se parte de ellos y el proceso finaliza de evaluación con esos mismos objetivos. En el caso de los finales dependen de esos intermedios. Y los intermedios son un conjunto que nacen y mueren, nacen y mueren, nacen y mueren. Y el laboratorio, le hace Medialab Prado, evoluciona a partir del nacimiento muerte de los objetivos que va cubriendo cada taller, grupo, etcétera. Entonces, eso va evolucionando con el tiempo. No es algo estático. Entonces, cómo se alcanzan los objetivos que inicialmente estaban previstos forma parte de una evolución que tiene, en este caso, unas entidades que nacen y mueren, nacen y mueren, nacen y mueren. Y eso produce una evolución. Ese dinamismo, que además impacta en cómo se pueden entender vuestros atributos, hace que todo el sistema se mueva. Estamos hablando de un sistema vivo. Entonces, si no habéis introducido dinamismo, no hay problema, no hay duda. Bueno, ya está. Se queda ahí. Pero como hayáis metido dinamismo en algún sitio de vuestra propuesta, pues entonces ya sí que hay un problema. No, o sea, yo digo ahora mismo como estaba planteado, es que se parte de esos 5 objetivos, bueno, se parte de los objetivos que tenga el laboratorio, se establecen una serie, esos objetivos definen una serie de indicadores de lo que hemos llamado indicadores de impacto, y por otro lado partimos de una serie de atributos que son los que hemos definido, en este caso son 13, que son los que definen la naturaleza de un proceso de innovación ciudadana, que vienen definidos por una serie de indicadores de proceso que hemos llamado. Y de esa relación, de la relación que se produce entre los objetivos y los atributos, el resultado de esa relación, pues te dice, de estos 13 atributos, para el cumplimiento de tus objetivos, tu proceso debería incluir estos 7, no lo sé. Y evalúas esos 7. El resultado de tu evaluación es la evaluación de esos 7 atributos con los indicadores que los definan y de tus 5 objetivos con los indicadores que hayan definido esos objetivos.
Sí. El modelo, o sea, lo que es la descripción del modelo, teórica del modelo, la tengo clara. Lo que estáis planteando vosotros no mide eso. Lo que estamos planteando nosotros no mide eso. No, lo que habéis escrito por lo menos en el documento que me habéis enviado no mide eso. ¿Por qué? ¿Qué mide? Ahora mismo no mide nada. Es decir, hay una identificación de atributos, hay una identificación de objetivos, hay una identificación arbitraria de indicadores, igual que de los atributos y de los objetivos, y a partir de ahí ya no hace nada más. Nadie sabe si la conexión... Los indicadores no están definidos todavía. O sea, estamos en una fase de... Que creo que lo que te envió Pascual era como el planteamiento del marco metodológico. Claro, pero metodológicamente no hay una conexión conceptual de los indicadores con cada atributo, de los indicadores con cada objetivo. No existe esa conexión. No hay una justificación. Es arbitraria. Que está bien, hasta ahí todo válido. Ahora hay que confirmar que esa arbitrariedad tiene sentido. Hay que construir las escalas con las que medir los indicadores. Hay que construir las escalas con las que medir los atributos. Hay que construir las escalas con las que medir los objetivos. Y hacer que las escalas sean relevantes. O sea, conseguir que los indicadores que se elijan sean relevantes. Ahora hay que irse a documentar esos atributos que parecen relevantes y esos objetivos que parecen relevantes y esos indicadores que están conectados con unos y otros. Hay que documentarlo. ¿Por qué esto es así? De todo lo que se ha hecho en la ciencia que habla de este tipo de atributos y este tipo de indicadores, hay que ver si esto es así o si hay más aristas de las que parecen. Y después, que ya para rematar la jugada, hay que conectarlo todo. Atributos, indicadores de atributos, objetivos, atributos de objetivos, juntarlo todo. Y eso, hacerlo de dos formas. O bien estáticamente, como entiendo que es lo que planteáis, o bien dinámicamente. Si es dinámicamente, entonces hablamos de otra cosa. Pero si está estáticamente, hay que conectarlo para ver qué tal es esa conexión y estudiar esos elementos intermedios que puede haber y esa heterogeneidad oculta que puede haber en la muestra. Para poder presentar algo que al menos hasta un porcentaje explique la variabilidad de los objetivos en función de los atributos que se han elegido. Y establecer algún tipo de capacidad de predicción o por lo menos de explicación del modelo. Hay que sacar hay que medir un coeficiente de determinación, un R cuadrado, algo, una variable, un Q cuadrado, yo que sé, algo. Y en ese sentido, ¿cómo estáis? Porque he visto que uno de los objetivos que tenías en el documento que nos enviaste era precisamente identificación de las dimensiones, variables y relaciones que permiten modelizar los procesos de experimentación. Que yo cuando he leído eso entiendo que nos estamos refiriendo más o menos a lo mismo, con esas dimensiones variables que definen procesos de experimentación, con lo que nosotros hemos llamado atributos de la innovación ciudadana. Sí, hay un cierto paralelismo. El problema mío a día de hoy, creo que ya lo he identificado, es partir de un modelo que otros alguienes hayan confirmado que se produce. En vuestro caso, si lo he entendido bien, prácticamente todos los atributos tienen que ver con traits, con indicadores, con determinantes del comportamiento de un individuo
insertado dentro de un grupo. Entonces, es decir, de estos atributos, lo reviso. De estos atributos, probablemente aquí hay atributos que son de grupo y atributos que son del individuo. Hay de alguna forma influencias que son individuales y otras influencias que son de grupo. En mi caso, yo lo que pretendo es estudiar a los individuos uno a uno. Es decir, un modelo dinámico, como es el caso de lo que yo pretendo, necesito identificar cómo se mueve cada individuo, cada uno de los participantes, sea del estilo que sea. Vosotros, lo que yo intuyo es que analizáis, por un lado, individuos, por otro lado, grupos, que está bien, porque hay una característica principal para mí, en los talleres y en los grupos, y es que a partir de que se forman por individuos, el grupo adquiere una identidad propia y se mueve como uno, sobre todo aquellos grupos que se mueven por consenso. Entonces, es cierto que eso da lugar a algunas perversiones, pero bueno, pero ese análisis, bajándolo al individuo o subiéndolo a los grupos, es representativo. Entonces, en mi caso, quizá me centro, bueno, en mi caso exclusivamente, pero más en los individuos que vosotros, creo. ¿Y qué tipo de variables estás identificando ahí? Es que estoy justo en ese tránsito, porque ya he encontrado un modelito, creo que he encontrado un modelito que unos psicólogos han validado, entonces, pero no he leído el paper, el artículo. Entonces quiero ver el artículo porque tengo, entre hoy y mañana, identificaré cuáles son las variables que ellos han creado, las variables que ellos han construido, veré cómo las han construido, si están bien construidas, un poco la misma historia, la misma visión que he utilizado con el vuestro. Y si están bien construidos, que entiendo que sí, porque bueno, tienen su proceso de validación, porque si no, no estarían ellos publicados, lo que veré es cuáles de esas variables, o sea, todas las variables sean de aplicación en Media Lab, y veré si necesito incorporar algunas otras. Con las que necesito incorporar, que espero que no necesite incorporar ninguna, pero si necesitara incorporar alguna, entonces tendría que hacer todo ese trabajo que os he dicho que tenéis que hacer vosotros. Es decir, tengo que encontrar la documentación de cada una de esas nuevas variables, tengo que encontrar la documentación de cada uno de los indicadores que utilice para cada una de las variables, tengo que hacer el análisis de cada uno de las relaciones entre cada uno de los indicadores y cada una de las variables, estudiar si son significativos y después componer el modelo completo y ver las influencias de las nuevas variables junto con las anteriores en los objetivos que define Media Lab, así, en términos generales. Entonces, hasta cierto punto existe un paralelismo y hay una parte de mi trabajo que se parece mucho a la del vuestro y a lo que yo estoy sugiriendo, que yo creo que debería ser lo que deberéis estar planteando, que es ese modelo construido de una forma más o menos sólida. No sé si tiene, porque si he entendido bien también como el objetivo final un poco del trabajo que estás planteando, o sea, cuando quieres identificar esa variable, la planteas desde un punto de vista individual, es como para poder luego, ese es el ejercicio que necesitas hacer para poder luego simular el comportamiento de diferentes agentes interactuando en un mismo momento, ¿no? Claro, en tanto cuanto no tenga las variables, incluso a pesar de, o sea, a pesar de que sean identificado en una muestra, a mí me valen. Una vez que tenga identificado los comportamientos individuales de cada uno de los participantes, yo eso lo puedo colgar, lo puedo, vía programación, lo puedo construir en una máquina y puedo hacer que ese participante en particular
con la abstracción que suponen las variables que podamos estar controlando, ese individuo va a actuar de una forma o de otra. Entonces, hay que calibrar el simulador, hay que calibrar el modelo porque, claro, lo que tiene es que resultar algo parecido a lo que ha mostrado la foto inicial. Es decir, cuando construimos un modelo como el que estáis planeando vosotros, le tiras una foto y es fija a una muestra. Entonces, lo primero que hay que hacer es calibrar el modelo para que el modelo presente una foto fija igual que o semejante a la que se sacó con la muestra real. Una vez que está calibrado el modelo, le das al botoncito y dependiendo de qué variable muevas, ves cómo evoluciona el grupo de individuos. Y puedes cambiar como con botones. Puedes cambiar si tengo más de esta variable, ¿qué pasa? Si tengo más de esta variable, ¿qué pasa? Si tengo menos de esta variable, ¿qué pasa? Si tengo más de estos que intervienen por en medio, ¿qué pasa? Y podemos ver en qué medida entonces se cumplen los objetivos que estaban previstos originalmente. En qué medida o cómo, cuál es el valor que adquieren los objetivos dependiendo de qué tipo de variables pises o muevas y cuáles dejes igual. El objetivo se podría decir que es como pretende hacer laboratorios ciudadanos más eficientes, por así decirlo. Es decir, poder adelantarte y generar grupos que sabes que van a funcionar o que tienen mayor seguridad de que van a funcionar bien, de que van a ser capaces de generar un proceso de experimentación, digamos, bueno. ¿No? ¿Entiendo? Los objetivos son los mismos que tenéis vosotros, es decir, yo no he identificado tantos, Marcos no me ha identificado tantos, necesito hablar con sus responsables porque al fin, porque de alguna forma el que una unidad como Media Prado tenga que cumplir con los objetivos sociales o políticos o económicos o lo que sea con lo que les controlen, pues es de alguna forma lo que me mueve. Sobre todo intentar identificar cómo el proceso de experimentación a través de la colaboración permite cubrir objetivos de política pública. Si es válida la experimentación colaborativa para que un político decida meterse por ahí, por ejemplo, o para que un directivo público decida utilizarla en innovación, en sus procesos de innovación. Entonces, es algo un poco distinto de lo que perseguís vosotros, pero bueno, hasta cierto punto existe probablemente una conexión. Sí, o sea, a ver, lo que, vamos, que existe una conexión es evidente, yo creo, pero estoy también como intentando entender o ver cuáles son las diferencias en cuanto al enfoque, precisamente para intentar ver cómo nos podríamos, o sea, cómo los dos trabajos se pueden compenetrar en un futuro una vez que estén más desarrollados ambos. O sea, yo por lo que veo y por lo que estoy entendiendo hasta ahora, de alguna forma, no sé si es como una simplificación muy grande, ¿no? Pero de alguna forma nuestro enfoque mira hacia atrás, o sea, se planta en un momento en el que se han desarrollado una serie de actividades de experimentación dentro del laboratorio ciudadano y las evalúa mirando hacia atrás en base a lo que ha ocurrido, y tu enfoque mira hacia adelante. O sea, una vez que ha entendido cómo funciona el laboratorio ciudadano, lo que pretende es sobre una actividad, antes de que se produzca, poder simularla. Entonces, entiendo que es una primera diferencia de enfoque, o sea, una mira hacia atrás y la otra mira hacia adelante. Y por otro lado, también esa cuestión de lo individual y el grupo, ¿no? Creo que la nuestra al intentar evaluar una actividad en conjunto y entendiendo que todas esas actividades, no hay ninguna de esas actividades que se desarrolle individualmente, pues por eso la mayoría de atributos tienen que ver con una cuestión de grupo, ¿no? Aunque es cierto que hay algunas que tienen más que ver con una cuestión individual, la gran mayoría tienen que ver con una cuestión como más colectiva.
y tú te centras en una cuestión como más, esas variables pueden ser más individuales. Sí, o sea, podría haber bajado, o sea, perdón, podría haber subido al nivel de talleres, por ejemplo, o sea, de las colectividades que hay en Media Lab, pero puesto que de alguna manera no se ha hecho el análisis chungo, que es el de los individuos, me interesa conocer lo que mueve a los individuos a participar, a llegar a conclusiones y conocer cuál es de alguna forma, las relaciones que se establecen entre esos individuos para que al final alguien que participa en un laboratorio, bien como promotor, bien como mediador, bien como colaborador, se vea de alguna forma motivado a repetir, ¿no? A seguir creando innovación social, del estilo que sea. Entonces, sí que es cierto que existe esa diferencia, pero creo que la más importante está en el aspecto metodológico, es decir, en la fundamentación y luego el análisis de los dos proyectos, independientemente de que uno a lo mejor se apoye en datos aparentemente hacia atrás. La primera parte del nuestro también se apoya hacia atrás, o sea, mira hacia atrás. Sí, se construye mirando hacia atrás, ¿no? Pero... Y vosotros también queréis mirar hacia adelante, es decir, a partir de la experiencia que se haya producido en los talleres que hayáis controlado y con la muestra que hayáis controlado, lo que queréis es dar la posibilidad de decirle a alguien, pues mira, en el siguiente taller, si cumple estas características, o si quieres alcanzar estos objetivos, tendrás que revisar, controlar estas variables, ¿no? Entonces, estás tratando de proyectar hacia el futuro. Es cierto que lo haces a partir de una herramienta estática y hasta ahí bien, pero necesitas identificar en qué medida la proyección que le estás dando a alguien cumple dentro de un rango de probabilidades de producirse, porque si no, lo mismo le da hacer lo que tú dices o controlar otras variables. Entonces, si da 60%, pues 60%. Si da 60 más menos 5%, pues menos 5%. O sea, pero por lo menos darle esa probabilidad de que se produzca lo que va buscando a partir de tu análisis. Eso mismo yo lo necesito y lo que pasa es que a mí no me interesa tanto si es un 60, un 30, un 25. Me interesa tener un modelo que más o menos en el que las variables tengan una cierta relevancia para luego trasladarlas a la máquina y que sea la máquina con el comportamiento individual de cada uno de los agentes la que genere las relaciones y escupa los resultados a partir de las simulaciones. O sea, que hasta cierto punto el paralelismo es bastante grande. Obviamente no tendría sentido que no lo fuera, porque vosotros estáis tratando de medir a Media Lab y yo estoy tratando de medir a Media Lab. Hay diferencias, ya digo, fundamentalmente de carácter creo metodológico. Entonces, vale, o sea, yo, vamos, lo decía también porque, bueno, si somos capaces... bueno, a mí una de las cosas que más rabia me dan que puedan ocurrir en un contexto como Media Lab Prado es que haya varias personas trabajando sobre lo mismo y no se estén coordinando. Sin duda. Entonces, cuando lo dijo Marcos dije, bueno, a ver si nos podemos hablar. Claro, entonces, lo digo porque, bueno, si somos capaces también como de identificar esas diferencias de enfoque y al mismo tiempo ver como esos puntos, no lo sé, o sea, ahora mismo ya, o sea, pensando totalmente en voz alta, pues a lo mejor de repente ahora nosotros intentando avanzar en los meses que quedan en definir en darle ese avance a la definición de atributos y encontrarle esa validación de los atributos con los que nos quedamos y por qué nos quedamos con esos y por qué son esos y tal, a lo mejor nos intentamos centrar en aquellos que tengan que ver con esa cuestión colectiva y descartamos los que tengan que ver con una cuestión más individual porque entendemos que ese trabajo lo estás haciendo tú y al contrario, no lo sé, o sea, ver también cuáles son esas diferencias para de repente, yo creo que nos ayuda a todos, nos ayuda a nosotros poder acotar mucho mejor también, tener más claro cuál es nuestro enfoque
a diferencia de otros enfoques que se estén produciendo, y al mismo tiempo saber cuáles son las conexiones para, a lo largo del proceso, ir dándonos toques, ir dándonos y seguir conversando en los avances que se vayan haciendo para que nos vayamos complementando. Sin duda, sobre todo porque, a ver, he de entender que la población que nos va a servir para poder recoger información es la misma. Entonces, claro. Y tampoco es que sea, vale, siendo más o menos extensa, no es que sea enorme. Entonces, vaya, nos vamos a solapar seguro. Entonces, sí que no sé si merece la pena, pero a lo mejor es que no sé, claro, vosotros tenéis un horizonte temporal relativamente corto, no es que yo tampoco lo tenga enorme, pero tengo que tenerlo para final de año, pero sí que quizá a lo mejor merece la pena que hiciéramos algún tipo de planteamiento respecto a la solidez conceptual del modelo que tenéis planteado vosotros. Es decir, yo puedo, ahora cuando recupere las variables de del dichoso paper pues me enteraré de qué es lo que están controlando, ¿no? Entonces, perfectamente, igual que vosotros estáis mostrando los atributos, yo os puedo hacer llegar esas otras variables. Genial. Que a lo mejor son nombres que podemos reconducir a los atributos vuestros, porque al final son nombres, es decir, son variables que denominamos constructos, es decir, que son composites, son agregaciones de lo que realmente se observa, que es lo que le preguntas, por lo que le preguntas a la gente. A la gente no le vas a preguntar por, a ver qué se me ha ido, por adocracia. Porque, es decir, tú le puedes preguntar por algunas de las cosas que supuestamente tú crees que están relacionadas con la democracia y que la definen. Le preguntas, oye, ¿tú piensas que aquí estás generando la democracia o no? Pues la gente te va a mirar como si eres loco, ¿no? Entonces, de ahí partían esos aspectos que definíamos, que definen a cada uno de los atributos y que son los que el claro, punto de conexión que habíamos encontrado ahora entre esos atributos y los objetivos. Claro, lo que pasa es que esa definición de los atributos, de lo que se observa, preguntando a la gente que se relaciona con la democracia, se relaciona con la democracia, no se relaciona con los objetivos. ¿Vale? Si la pregunta que se le hace implica una doble consideración, no sabes si el tío te está evaluando lo de la democracia o lo del objetivo. Las preguntas tienen que ser lo más sencillas posible y teniendo una conexión teórica con la variable que miden o que pretenden medir, pretenden definir. No pueden conectar dos cosas. Entonces, pues, si no sabes a qué te están respondiendo. Entonces, y pueden ser 3 atributos como habéis elegido vosotros, o a lo mejor hay 7, porque se os ocurren 7 formas de ver, de definir cada uno de los atributos, cada uno de los objetivos. Y unos tendrán 7, otros tendrán 13, otros tendrán 20, depende, ¿no? De cómo defináis primero el concepto que está latente, el composite, el agregado, para luego sacar de ahí los indicadores. Entonces, eso yo creo que merecería la pena, con eso y con los indicadores, en el punto en el que estáis, creo que merecería la pena que hicieses un esfuerzo, que no sé si lo podéis hacer, pero creo que merecería la pena que hicieses un esfuerzo de documentación. Yo para la parte de los objetivos, a mí Marcos me citó 3 que tengo por algún sitio. Bueno, los tengo escritos, pero no los he pasado todavía escrito. Que se puede, creo recordar que había uno que se podía parecer, pero los míos son todos intangibles. No son estos. No, okay. No son estos.
Ya os los pasaré, ¿vale? Porque no se parecen. Pero entonces lo que necesito es consolidar, o sea, sentarme con él y decirle, oye, ¿y esto cómo lo interpretas? Y sentarme con él, con su jefe, y cómo interpretas esto. Y sentarme con el jefe de su jefe, y así, si puedo, hasta Begoña Villacís. Entonces, ¿por qué? Porque necesito saber cómo son las interpretaciones y cómo son las definiciones de eso que aparentemente son los objetivos de Media Lab. Y con las definiciones de los atributos, de lo que vosotros llamáis atributos, 3 cuartos de lo mismo. Y todo eso, en la mejor medida posible, encajado dentro de algo que alguien haya hecho, adaptado obviamente a la concepción de la. Entonces, creo que a lo mejor merecería la pena que vosotros quizá también hicieseis un esfuerzo por documentar un objetivo como aumentar el número y la diversidad de participantes. Pues a lo mejor es relativamente sencillo de documentar, ¿no? Número de participantes, tampoco que tenga excesiva dificultad. Pero potenciar la calidad, ¿qué significa potenciar? ¿Qué significa calidad? ¿Qué significa impacto? Y tener los proyectos desarrollados, que son a medio camino, terminados. Cuando dices documentar, ¿te refieres a para poder definir esa serie de cuestiones más intangibles? No, lo que vas a observar. Intentar... Esto es intangible. Porque potenciar la calidad y el impacto de los proyectos desarrollados, vamos, genial. Pero ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se mide eso? Pues, a ver, ¿quién ha escrito sobre calidad? ¿Quién ha escrito sobre incrementar la calidad de un proceso? Y ver a ver cómo están midiendo eso. El listado de indicadores, que es una tabla de Excel, creo que está el link en el documento, ¿ese lo has visto? Me parece que lo revisé, pero al final los indicadores, esos son las preguntas. Eso que son los indicadores son las preguntas que, de una forma más o menos comprensible, deben hacerse a los entrevistados. Entonces, si tienen una cierta ambigüedad, si el propio indicador se puede interpretar de distintas formas, pues hay que matizar el indicador. Claro, lo razonable, vamos, lo óptimo sería, voy a utilizar los indicadores que otro haya creado. Y que no os toque a vosotros construir los indicadores. Si os toca construirlos, hay que documentarlos y hay que validar la escala con la que se mide. ¿Qué es una escala Likert? Genial. ¿Por qué los 5 puntos? Y ahora, ya lo tengo en 5 puntos, o 7, los que sean. He utilizado una escala Likert, que está súper aceptada, obviamente. He definido bien las categorías de cada uno de los puntos. Venga, vamos a ver si hay alguna categoría, alguna escala Likert que se parezca a esta para medir este indicador. Como es un contexto social, pues venga, a lo mejor podría pasar que tú fueras quien definiera cada una de las categorías, de las 5 que forman la escala Likert. Y ahora vamos a ver, recogiendo información, cómo esa escala es estadísticamente significativa. Cómo el efecto que produce ese indicador en la variable es significativo. Y si es significativo y si cumple con unas condiciones, admitimos el indicador. Si no lo es, significa que aunque nos guste mucho el otro indicador, o bien nos lo llevamos a otra variable, o bien lo rechazamos. Lo lógico sería rechazarlo o aceptarlo, sobre todo rechazarlo, porque pues no esté documentado o no esté correctamente identificado
desde el punto de vista conceptual. Para rechazar un indicador que todo el mundo ha dicho que existe y que a nosotros no nos sale bien. Otra cosa que estaba pensando antes con el tema de definir los atributos o la variable, que me he acordado, no sé si lo conoces, y probablemente sí. Hay un profesor en la Complutense, se llama Jorge Resina. No lo conozco. ¿No lo conoces? No. Pues, a ver, yo lo conocí en una actividad allí en Media Lab, precisamente, en uno de los talleres que se hicieron, que era de inteligencias colectivas. Pues él estaba realizando un paper sobre intentar también un poco definir, pues, qué define la inteligencia colectiva, cómo se produce, cómo se desarrolla en la práctica y tal. Entonces, estuvo como dentro de todo, duró 2 semanas el taller y realizó como un observación participante y realizó también varias entrevistas a personas que participaron de los talleres. Y creo que el paper sobre eso no lo ha publicado todavía, o por lo que yo estoy viendo no lo ha publicado en el que tiene aquí la academia. Pero bueno, tiene otros, junto también con Cecilia Güemes, que también es profesora, no sé si es la Complutense. No. Pues bueno, tienen varios papers que hablan un poco sobre estas cuestiones. Lo digo porque, bueno, te lo comparto luego el link por mail, porque bueno, creo que puede haber ahí también documentación, bibliografía que pueda servir para validar pues claro, ciertos atributos, definiciones de los atributos y tal. Y luego, por otro lado, igual, o sea, no sé si... A nosotros yo creo que lo que principalmente carecemos es de una bibliografía como más, pues eso, de una más rigurosa en cuanto a metodologías de análisis y tal. O sea, nuestra experiencia viene y de ahí también parte incluso un primer borrador de atributos que es de una cuestión como más pragmática, de haber desarrollado procesos de este tipo, ¿no? Y de ahí parte una primera propuesta nuestra que desde la que arrancamos a trabajar. Pero sí que creo que nos falta esa cuestión más, pues eso, sobre metodologías de análisis y tanto cualquier tipo de bibliografía e información que nos puedas también compartir sobre eso, nos vendría muy bien para... Yo tengo la suerte de estar conectado, obviamente, con una entidad como la Universidad de Alcalá, que en cierta medida, pues bueno, me permite investigar, me permite encontrar ese tipo de bibliografía, aunque si te soy sincero, en esto hay muy poco. Entonces, de hecho, por ejemplo, para mi proyecto me estoy documentando de cosas que hay colgadas por ahí y que no necesariamente tienen que ver con la... O sea, que no están en la biblioteca ni en los recursos de la universidad. Entonces, probablemente podéis utilizar Google Scholar para mirar, para intentar documentaros. Por supuesto, de lo que hay en España, yo lo trataría siempre con mucho cuidado, porque lo normal es que sean trabajos de investigación de poca calidad y que, bueno, pues en el caso de que se pudiesen utilizar, pues habría que revisarlos con un cierto detalle. Creo que merece la pena, ya digo que a lo mejor os planteéis, os replanteéis por qué hemos definido estas variables, qué nos han hecho llegar a estas variables y cómo podemos repartirnos el trabajo de intentar documentar cada una de las variables y cómo se construyen, cómo han construido otros unas variables semejantes o algo parecido. Porque en esa medida creo que vais a poder quizá utilizar materiales que han utilizado otros, no tener que repensar nada, sino simplemente utilizar lo que han utilizado otros con la solidez que los otros hayan conseguido. Y a partir de ahí, bueno, pues con el proceso de análisis que os he descrito, intentar ver cuáles de ellas son significativas en vuestro caso, en el caso del modelo que queréis construir vosotros.
Luego se pueden utilizar, es que no quedan muchas herramientas, pero sí hay algunas. Tendréis que pensar si utilizáis relaciones, esas correlaciones, si utilizáis ecuaciones estructurales, en fin, herramientas de análisis que conectan unas cosas con otras y que con sus algoritmos buscan esas conexiones y la validez de esas conexiones. Eso lo podemos ir viendo. Si se os ocurre alguna forma, quizá a lo mejor de trabajar conjuntamente o de crear un cuestionario conjunto o alguna cosa así, pues a lo mejor también puede ser una alternativa, rompiendo un cuestionario, pero siempre cuando no se nos haga enorme. Vale. Pero puede ser una alternativa. No sé, si dais alguna vuelta, porque efectivamente digo, creo que existe un paralelismo y que no digo que vayamos a estar preguntando las mismas cosas. Una vez que tenga las variables os las mando para que vosotros, que sabéis cuáles son las definiciones de cada una de las vuestras, junto con la definición de las que yo os pueda mandar, ver si existe, no, más allá de un paralelismo, una coincidencia. Vale, genial. Sí, o sea, yo creo que en base también a la conversación que hemos tenido, pues podemos también, conforme vayamos avanzando cada una de las dos partes en nuestra línea, pues como tenemos en la cabeza un poco la conversación de hoy, pues seguro que nos van a surgir pues eso, relaciones que podamos ver o formas en las que podamos conectar de forma un poco más clara los dos trabajos. Y no sé, quizá podamos plantear el tener otra conversación en un par de semanas o algo así, o entre semanas y, no sé, comentar un poco lo que hayamos podido avanzar, si se nos ha ocurrido alguna forma un poco más clara de ver esas relaciones. Perfecto, nos vamos, si te parece, mandando mails. Vale. Para, en función de eso, ir haciendo por lo menos ir avanzando, ¿vale? Vale, me parece bien. Un momento, por favor. Vale. Le voy a enviar el mail con el link a esto. Vale. Perdona. Nada. Hacemos si te parece. Nos cruzamos mails y cuando quizá veamos, yo tengo que bajar a Media Lab, tengo que realizar un poco una agenda de trabajo con ellos. Entonces a lo mejor podemos vernos allí, si pasáis vosotros por allí también y quizá en estos días, como bien dices, la semana que viene yo no estoy en Madrid, pero a lo mejor la semana siguiente, pues a lo mejor sí intentar coordinarnos o intentar acercarnos lo más posible para coordinar los dos proyectos, a ver en qué medida se nos ocurre. Vale, genial. Vale. Pues genial. Pues si nos cruzamos mails y si cualquier cosa, pues nos hablamos. Tenéis mi teléfono en la firma mía. Si es más útil o más ágil lo del WhatsApp o el teléfono, pues lo tenemos bien fácil. Vale. Genial. Pues nada, gracias, Alberto, por la conversación. Todo contrario, a vosotros. Espero que pueda haber ayudado en algo y sí. Si podemos trabajar, efectivamente encontrar una forma más directa de colaborar. Yo creo que, lo tenemos bastante fácil, yo creo. Ok. Vale. Muy bien. Pues nada, listo. Venga. Hasta luego, Magia. Hasta luego. Chao. Para la grabación.